En este video vamos a aprender a nombrar los ácidos carboxílicos, los halogenuros de acilo, los anhídridos y los ésteres. ¿Por qué 4 grupos funcionales si hasta ahora lo máximo que habíamos visto eran 2 grupos funcionales? Bueno, en este caso tomamos la decisión de hacer un video con estos 4 grupos funcionales porque todos, tanto los halogenuros de acilo, los anhídridos como los ésteres, son grupos funcionales que se derivan de los ácidos carboxílicos. Así que aprendamos a nombrar los ácidos carboxílicos y a partir de ellos entonces nombremos los otros 3 grupos funcionales. Veamos cómo se nombran los ácidos carboxílicos. El grupo funcional de los ácidos carboxílicos se representa como COOH, y consiste en un grupo carbonilo, en un grupo carbonilo, espérenme, que tiene enlazado un grupo carbonilo que tiene enlazado al carbono carbonílico un hidroxilo. Esa es la característica del grupo funcional, así que cada vez que veamos esto podemos decir que estamos en presencia de un ácido carboxílico. El grupo ácido carboxílico tiene la máxima prioridad cuando a nomenclatura se refiere y el carbono carbonílico del ácido siempre va a llevar el número 1 en la numeración de la cadena y a partir de él se elige la cadena más larga. Para nombrarlo se coloca la palabra ácido delante y posteriormente a la terminación O de los alcanos se adiciona el sufijo ico o oico. Veamos en la práctica de lo que estamos hablando. En este caso tenemos el grupo ácido, el carbono carbonílico tendría el número 1, 2, 3, 4, 5 y en este caso tenemos el ácido pentanoico. ¿Ya? En el segundo caso también tenemos un ácido pentanoico, pero en esta oportunidad tenemos además un grupo hidroxilo. Como el ácido tiene la prioridad, nombramos la molécula como un ácido, donde el 1 es el carbono carbonílico, 2, 3, 4, 5. Entonces este es el ácido 3-hidroxipentanoico. En estos casos no es necesario dar la posición del grupo ácido porque al igual que en los aldehídos el grupo ácido siempre va a estar en el carbono número 1, así que no es necesario decir la posición, a no ser que tengamos más de un grupo ácido carboxílico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pasemos al tercer caso. En este caso, esta molécula donde está un anillo de benceno, un anillo aromático, que tiene unido el grupo ácido carboxílico, tiene un nombre que ha sido aceptado por la IUPAC y que es el ácido benzoico. Pasa como en el fenol. Cuando teníamos el anillo con un grupo hidroxilo, estamos en presencia del fenol. Cuando teníamos el anillo aromático con un metilo, teníamos el tolueno. Bueno, en este caso está aceptado que este es el ácido benzoico. Este es el ácido benzoico. Entonces, en este caso, a ver, acá déjenme borrar para que puedan ver los nombres mejor escritos. Si al ácido benzoico, a esta molécula que acabamos de nombrar como ácido benzoico, le colocamos un metilo, funcionamos de la misma manera como lo hicimos con el fenol. Consideramos todo el grupo y a partir de él el sustituyente. Por ejemplo, si colocáramos un metilo acá, este seguiría siendo el ácido benzoico y tendríamos entonces que nombrar el sustituyente. Si este es 1, este es 2, entonces sería el ácido 2-metilbenzoico. En el último caso, tenemos algo que se parece al ácido benzoico, pero si se fijan, tiene
un metilo entre medio. Entonces, en ese caso, decimos que es el ácido 2-feniletanoico. Pues en este caso, esta sería la cadena principal, el carbono 1 y el carbono 2. Por tanto, en la posición 2 hay un grupo fenil, y a esto se le llamaría ácido 2-feniletanoico, según la IUPAC, pero también se acepta que cuando tenemos un ácido carboxílico con 2 átomos de carbono, eso se conoce como el ácido acético. Por tanto, podría nombrarse también, en este caso, como ácido 2-fenilacético. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el ácido está como sustituyente? Nos preguntamos, bueno, si el ácido tiene la prioridad, ¿cuándo va a estar como sustituyente? Bueno, cuando tengamos situaciones en que tengamos más de dos grupos ácidos carboxílicos y solamente 2 formen parte de la cadena principal. Vamos a ver en este caso. En este caso tenemos 2 grupos ácidos, así que vamos a ver la cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos una cadena de 5 átomos de carbono con 2 ácidos carboxílicos terminales. Y en esta posición tenemos un etil. ¿Quién sería de los 2 ácidos carboxílicos? ¿Quién sería el carbono 1? Bueno, este sería el carbono 1 porque está más cerca de la ramificación. 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este sería el ácido 2-etil pentanodioico, porque tenemos 2 grupos ácidos. 3-etil pentanodioico. Pentanodioico. Siempre usamos esa terminación cuando nos referimos a, tenemos más de uno, le usamos el término di. Ahora, ¿qué sucede? Voy a borrar acá para que me quede espacio. ¿Qué sucede en el segundo caso? En el segundo caso tenemos 3 grupos ácidos carboxílicos. Vamos a ver. Tenemos esta cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si contamos así, si contamos acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por tanto, esa podría ser la cadena más larga. ¿Y cómo nombramos esto? Bueno, hay otra forma de nombrar a los ácidos, que es cuando contamos el grupo completo y lo nombramos el grupo carboxi. Se fijan, y los nombramos a todos como sustituyentes. Por tanto, podemos decir que este es el 1, 2, 3 y 4. Sería bután. Un bután. Y tenemos 3 grupos ácidos. Entonces sería el 1,2 ácido, por supuesto, ácido. 1,2, 1,2,4 no, espérate. Ácido bután, butano 1,2,4 carboxílico. Porque entonces acá nombramos a cada uno de forma independiente como ácido carboxílico. Ponemos el carboxílico cuando no estamos considerando dentro del conteo de los átomos de carbono, no estamos considerando a los carbonos del carbonilo. Como hicimos acá, que sí contábamos, entonces ahí le dábamos la terminación oico o dioico, porque dentro de la cuenta de la cadena carbonada incluíamos a los carbonos del carbonilo. En este caso no lo estamos incluyendo, por eso decimos como carboxílico. Entonces,
Claro, acá tri porque son 3. Entonces sería ácido, voy a borrar para que quede el nombre, voy a borrar acá, ácido 1,3 o ácido butano 1,3,4 tricarboxílico. Ese sería el nombre. Cuando los ácidos carboxílicos los hacemos reaccionar con determinados compuestos halogenados, podemos obtener los halogenuros de acilo o también llamados haluros de acilo. ¿En qué consiste? Bueno, es un halógeno y un resto conocido como grupo acilo. ¿Cuál sería el grupo acilo? Sería el R con el carbono carbonílico del ácido. Y acá tendríamos el halógeno. ¿Cómo se nombran? Se nombran anteponiendo el nombre del halógeno al del resto del grupo acilo, el cual se nombra reemplazando la terminación que le hubiéramos dado si fuera un ácido, es decir, la terminación oico, y la cambiamos por la terminación hilo. Por ejemplo, en este caso tenemos el ácido fórmico o ácido metanoico según la IUPAC, fórmico también está aceptado por la IUPAC, el ácido fórmico, y si tenemos el cloruro de este ácido tendríamos el cloruro de formilo. Ya en este otro caso tenemos el ácido pentanoico y si vemos su cloruro tenemos entonces el cloruro de pentanoilo. Ahora, ¿qué pasa si la cadena se complica? Si la cadena se complica lo tratamos exactamente de la misma manera. Veamos en este caso. En este caso tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, sabemos que tenemos un bromuro porque primero nombramos el halógeno, entonces tenemos un bromuro de. Y vamos a ver los sustituyentes. Tenemos en 4 tenemos un metil, en 7 tenemos un isopropil, en 8 tenemos otro metil, entonces tenemos un 6,8 dimetil, 7 isopropil, nonanohilo. ¿Ya? Entonces, ordenando alfabéticamente, nos quedaría primero el isopropil, el dimetil después. Entonces sería el bromuro de 7 isopropil, 6,8 dimetil nonanohilo. En este caso, tenemos ya insertado otro grupo funcional, es decir, tenemos el grupo cetona y, déjame borrar, tenemos cuántos átomos de carbono. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También tenemos un nonanohilo. En este caso tenemos un cloruro de 4 oxo nonanohilo. ¿Ya? Entonces, como ven, lo nombramos como, y lo haríamos con un ácido carboxílico, pero anteponemos el grupo halógeno al resto, reemplazándolo por la terminación hilo. Es importante destacar que el grupo de los halogenuros de acilo tiene prioridad sobre los aldehídos, las cetonas y los alcoholes. Veamos qué pasa cuando tenemos los cloruros combinados con los ácidos. Los ácidos tienen la prioridad, por tanto, en ese caso, el cloruro quedaría como sustituyente. Ahora, ¿cómo se nombra? Cuando el
Halogenuro de acilo está como sustituyente, se nombra como halógeno carbonil, pero cuando se encuentra en la misma cadena del grupo prioritario, se nombra de manera independiente, es decir, el halógeno con su nombre y el carbonil como oxo. Veamos este. En este tenemos una cadena de, si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si contamos aquí, 8 y 9. Entonces, esta es la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Entonces, en la posición 7 tenemos un clorocarbonil nonanoico. Ácido 7, clorocarbonil nonanoico. Veamos qué pasa aquí. Acá tenemos una sola cadena lineal donde tenemos el carbono 1 corresponde al ácido 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ahí lo nombramos de manera independiente, consideramos la cadena carbonada y vemos los sustituyentes como independientes. ¿Qué sustituyentes hay? En el carbono 8 tenemos dos sustituyentes, tenemos un cloro y tenemos un oxo. Es por eso que este compuesto se llama ácido 8-cloro-8-oxo-etanoico. ¿Ya? Veamos estos dos ejemplos que tenemos acá, donde ya la situación se va complicando un poquito. Veamos quién es la cadena principal. Tenemos la cadena principal como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 5, 6, 7 y 8, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos esta, la cadena principal, 9, 5, 6, 7 y 8. Así que en este tenemos un ácido que tiene en 3 un propil. En 4 tiene un metil. En 6 tiene un isopropil. Y en 7 tiene un clorocarbonil. Entonces, el nombre de esta molécula sería, ordenando alfabéticamente, sería ácido 7-clorocarbonil, 4-metil, 6-isopropil, 3-propil nonanoico. ¿Ya? Veamos entonces qué pasa en este. En este tenemos que la cadena más larga sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7 y 8. Esta sería la cadena más larga. Entonces tenemos un ácido que en 3 tiene un propil, en 6 tiene un isopropil, en 8 tiene un cloro y en 8 tiene un oxo. Entonces, este sería, ordenando alfabéticamente, el 8 cloro, 6 isopropil, 8 oxo, 3 propil octanoico. ¿Ya? Entonces, yo creo que con esto ha quedado claro cómo, en dependencia de la posición que tenga el halogenuro de acilo, el grupo como tal, entonces lo nombramos ya sea como grupo o como entidades independientes, es decir, como sustituyentes independientes del mismo átomo de carbono. Vamos a practicar un poquito con esto. Yo creo que ya ustedes están en condiciones de poder ensayar de manera independiente cómo nombrar a este tipo de compuestos. Y yo creo que lo pueden hacer sin ningún problema, guiándose por lo que vimos anteriormente. Así que prueben, inténtenlo y
Y si no, consulten, pero yo creo que aplicando lo que ya hemos visto lo van a poder hacer. Los ésteres es un grupo funcional que también es derivado de los ácidos carboxílicos. En él ha sido reemplazado el hidrógeno del grupo hidroxilo de los ácidos por una cadena carbonado por un radical R. Entonces, ¿cómo se nombran los ésteres? Bueno, los ésteres son los conocidos atos de hilo. ¿Por qué los atos de hilo? Bueno, para nombrar un éster, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el ácido del cual proviene, y se reemplaza la terminación oico por ato y el resto se le coloca la terminación hilo. Veamos, en este caso tenemos que este éster proviene de este ácido, que sería el ácido benzoico, y entonces sería el benzoato, y el resto de la cadena R sería un solo átomo de carbono, por tanto es un metil, entonces sería el benzoato de metilo. En este caso, el grupo ácido del cual proviene sería este, que tendría 2 átomos de carbono, es decir, sería el ácido etanoico, por tanto, él es el etanoato, y el resto sería un anillo de benceno, por tanto sería el etanoato de bencilo. En este caso tendríamos esto que proviene del ácido, 1, 2, 3, 4 y 5, tendríamos un pentanoato y el resto tendría 2 átomos de carbono, por tanto sería el pentanoato de etilo. Entonces, hasta ahí sencillo nombrar los ésteres, pero veamos qué pasa cuando los ésteres forman parte de los sustituyentes de la cadena, porque existe un grupo con mayor prioridad. Los ácidos carboxílicos tienen mayor prioridad que los ésteres, por tanto ellos son los responsables de tener la prerrogativa de formar parte de la cadena principal. En este caso tenemos una cadena principal con un grupo éster, el cual está unido a la cadena principal. Este grupo éster está unido a la cadena principal por el carbonilo, por tanto, esto sería lo que estaría unido a la cadena principal con un resto, y en ese caso se llamaría R-oxicarbonil. ¿Por qué R? ¿Qué sería el R? El resto. Entonces sería metoxicarbonil. ¿Cómo se nombraría? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sería el ácido 4-metoxicarbonil heptanoico. En este caso vemos que hay una diferencia. El éster está unido por el oxígeno a la cadena principal, es decir, por el resto. Entonces, ¿cómo lo llamaríamos en este caso? Sería en este caso tendríamos 2 átomos de carbono, entonces sería etanoil oxi, y estaría de la misma forma en la posición 4, 1, 2, 3, 4, entonces sería el 4-etanoil oxi heptanoico, ácido etanoil oxi heptanoico. Ya, veamos otros casos. Aquí tengo los nombres, déjame borrar para que puedan ver los nombres bien escritos y no con mi letra. El benzoato de metilo, el etanoato de bencilo y el pentanoato de etilo. ¿Ya? Y aquí les dejo los nombres de estos que también voy a borrar para que los puedan ver bien. El 4 ácido 4-metoxicarbonil heptanoico y el ácido 4-etanoil oxi heptanoico. Vamos a nombrar estos como ejercicio. En los 3 primeros casos tenemos ésteres.
solamente, por tanto buscamos quién es la cadena que corresponde al ácido. Tenemos esto que es 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos el butanoato de bencilo en este caso. En este caso tendremos el benzoato de 1, 2, 3 de propilo. En este caso ya se complica. Entonces, ¿cuál es el ácido del cual proviene? Entonces, veamos. Este sería el ácido, que sería el 1, 2, 3 y 4. Entonces sería un 2 isopropil benzoato D, y entonces nos vamos al hilo, que sería la posición 1, 2, 3, 4 de 3,4 dietil. Ah, no, me equivoqué, no es benzoato. Sí, es que 2 isopropilbutanoato. Mirando del otro lado. Butanoato de 3,4 dietil bencilo. Ahora vamos a ver en estos casos donde tenemos dos grupos funcionales. Está el éster con un grupo ácido. El grupo ácido tiene la prioridad. Por tanto, este sería un ácido y se nombraría como ácido. Entonces, veamos el ácido del cual proviene. Este está unido por el oxígeno. Entonces, el truco es, cuando está unido por el oxígeno a la cadena principal, que sería una cadena de 2 átomos de carbono, que viene del ácido etanoico, que sería el ácido etanoico. Esto sería el ácido etanoico. Entonces, este resto, ¿a qué corresponde? Si lo miramos como si fuera un cloruro de ácido, por ejemplo, un cloruro de ácido sería el cloruro de hexanoilo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de hexanoilo. Es por eso que esto lo llamaríamos como ácido hexanoil oxietanoico. Pero en la posición 2, es decir, es etanoico, entonces sería 2-hexanoil oxietanoico. Ahora, ¿qué pasa en este caso? En este caso, la cadena principal tendría 1, 2 y 3 átomos de carbono, que incluiría al carbonilo. Entonces tendríamos que es un ácido que en 3 tenemos un oxo, en 3 tenemos un 1, 2, 3, 4 y 5, es decir que tenemos un pentiloxi, y sería propanoico. ¿Ya? Yo creo que con esto estamos listos para nombrar los ácidos carboxílicos. Son
yo creo que por mucho el grupo funcional más difícil de nombrar, por tanto yo les aconsejo que practiquen la nomenclatura de los ésteres, perdón, me estaba refiriendo a los ésteres. Sí, los ésteres son por mucho yo creo que el grupo funcional más difícil de nombrar, así que les aconsejo que practiquen. No solo cuando están los ésteres solos, pues ahí resulta bastante sencillo, pero sí cuando están con otros grupos funcionales, ahí la situación se complica, sobre todo cuando está con los ácidos que tienen prioridad. Por último tenemos los anhídridos. Los anhídridos los vamos a deducir juntos. Si yo les digo que este anhídrido es el anhídrido propanoico, que este es el anhídrido acético, y sabiendo que los ácidos son derivados, los anhídridos son derivados de los ácidos carboxílicos, podemos deducir que cuando es derivados del mismo ácido carboxílico, de este lado podríamos tener el ácido propanoico y de este lado también el ácido propanoico, es decir, una condensación, una unión de dos ácidos. Entonces nombramos solamente el ácido una sola vez, es decir, este es el anhídrido propanoico y ya sabemos que están dos moléculas de ácido propanoico se han unido para formar el grupo anhídrido. En este caso vemos que tenemos el ácido etanoico, entonces esto podría ser el anhídrido etanoico, pero sabemos que está aceptado ya por la IUPAC, ya lo sabemos de antes, que cuando los ácidos que tienen dos átomos de carbono es el ácido acético, por tanto este es el anhídrido acético. Ahora, cuando el anhídrido no es simétrico, es decir, que proviene de dos ácidos diferentes, entonces es tan sencillo como esto. ¡Ay! Los reyes. Es tan sencillo como esto. Se coloca la palabra anhídrido y el nombre de los dos ácidos en orden alfabético. Este proviene del ácido acético y del ácido propanoico. El A de acético va primero que la P de propanoico, por tanto este es el anhídrido acético propanoico. Y esa es la forma en que llamamos a los anhídridos. Como ven, es muy sencillo, es muy elemental y a partir de ahí podemos ir haciendo las sustituciones correspondientes, adicionando los sustituyentes en la medida que vayan apareciendo, pero esa es la manera en que nombramos a los anhídridos. Bueno, con esto terminamos este video, es posiblemente el más largo, pero hemos abarcado 4 grupos funcionales. Con esto terminamos y nos vemos en el próximo video. Chao.